Hola, soy Sofía. Y el día que cumplí 33 años, el mismo día en que el dinero que con tanto esfuerzo había enviado para el supuesto alquiler urgente de mi hermano, se transformó en una fiesta para él, en mi propia cara, sentí cómo se rompía el último hilo de esperanza que me unía a ellos. Fue el silencio de mi familia lo que más gritó ese día, un silencio que me enseñó más sobre ellos que todas sus palabras juntas. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propio hogar? ¿En tu propia celebración? Muchas personas que siguen nuestros relatos no están suscritas al canal. Si esta historia también te tocó, considera suscribirte para acompañar más relatos como este. Al final de la historia, deja un comentario de apoyo, que te responderé con gusto. Aquella mañana del 13 de agosto, el sol entraba por la ventana de mi pequeño departamento rentado, pero no traía consigo la alegría habitual de un cumpleaños. No había mensajes en el teléfono, ni llamadas perdidas de mi madre o mis hermanos. Solo un vacío pesado en el aire, una ausencia que se sentía casi física. Recuerdo haber mirado el celular cada 5 minutos, esperando esa notificación que nunca llegó, esa felicitación que siempre había sido escueta, pero que al menos existía. Ese año, ni siquiera eso. La casa estaba demasiado quieta, y esa quietud comenzó a generar una ansiedad creciente en mi pecho, un nudo que se apretaba con cada hora que pasaba en completo y absoluto silencio por parte de mi familia. Intenté autoengañarme durante un par de horas, diciéndome que quizás estaban ocupados, que tal vez preparaban alguna sorpresa modesta, aunque en el fondo sabía que eso era improbable conociendo el historial. Les envié un mensaje al grupo familiar de WhatsApp, un simple «Buenos días a todos. Espero que tengan un lindo día», adornado con un emoji sonriente que se sentía como una máscara. La respuesta fue un vago «igualmente» de mi hermana menor horas después, y nada más. Ni una mención, ni una pregunta, como si fuera un día cualquiera, como si mi existencia fuera un detalle menor en sus vidas ya bastante ocupadas con sus propios asuntos. Asuntos que, por cierto, a menudo yo ayudaba a resolver. Una punzada de un recuerdo antiguo me asaltó, casi como un fantasma. Tendría unos 10 años, en mi fiesta de cumpleaños, donde mi hermano mayor terminó abriendo mis regalos antes que yo, con el consentimiento y las risas de mis tíos y mi madre. Ella solo dijo: «Ay, déjalo, es niño, se emociona». Esa frase se había repetido de muchas formas a lo largo de los años, justificando siempre la preferencia hacia él, mientras yo aprendía a tragarme mis pequeñas decepciones, a minimizar mis necesidades para no causar problemas, para no ser la difícil o la envidiosa. Aquel recuerdo, tan lejano y a la vez tan presente, avivó la sensación de que este cumpleaños no era un olvido casual, sino la continuación de un patrón doloroso. A media mañana, la primera evidencia de la celebración ajena apareció, no como un golpe directo, sino como una serie de publicaciones en redes sociales. Mi madre compartió una imagen genérica con una frase sobre la importancia de la familia. ¡Qué ironía! Luego, mi cuñada subió una foto de unos arreglos de globos azules y plateados, los colores favoritos de mi hermano Daniel, con la leyenda: «Preparando todo para el festejo del rey de la casa». Un frío recorrió mi espalda. ¿Una fiesta? ¿Hoy? No podía ser para mí, claro, los globos no eran rosas ni lilas, mis colores. La sospecha comenzó a tomar una forma más concreta y dolorosa, una que me negaba a aceptar del todo. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba desmentir lo que mi mente ya empezaba a maquinar con una claridad aterradora. Sonó varias veces antes de que contestara, con un tono apresurado, casi molesto. «Sofía, ¿qué pasó? Estoy un poco ocupada ahora», dijo, y al fondo se escuchaban murmullos, risas lejanas, el tintineo de vasos. No hubo un «¿Cómo estás, hija?», ni mucho menos un «feliz cumpleaños». Solo esa prisa por colgar, por volver a lo que fuera que la mantenía tan ocupada. Esa llamada fue como una pequeña daga clavándose lentamente en mi corazón. En ese instante,
Recordé con una claridad meridiana el sobre con los 8,000 pesos que le había dado a mi madre hacía apenas 2 semanas. Es para el alquiler de Daniel, hija. Le van a desalojar si no paga ya. Me había dicho con esa voz de urgencia que tan bien sabía modular. Yo, como siempre, sacrifiqué mis ahorros. Ese dinero que guardaba para cambiar las llantas del coche o para darme un pequeño gusto, precisamente quizás en mi cumpleaños. La idea de que ese dinero, mi dinero, pudiera estar financiando una fiesta que no era para mí y en la que claramente no estaba incluida, comenzó a hervir en mis venas como un veneno lento. El peso del silencio de esa mañana se volvió insoportable. Ya no era solo olvido, se sentía como una declaración, una afrenta deliberada. Mi pequeño departamento, usualmente mi refugio, mi lugar seguro, de pronto se sentía como una celda de aislamiento, cada rincón gritándome la indiferencia de aquellos a quienes yo siempre había puesto primero. Había comprado un pequeño pastelito individual el día anterior, con una velita, pensando que al menos yo misma me celebraría un poco antes de ver qué decidían ellos. Ahora, mirar ese pastelito sobre la mesa de la cocina me provocaba una mezcla de tristeza y ridículo. Me sentí una tonta por esperar, por tener esa mínima ilusión. No podía quedarme así, esperando que la daga terminara de entrar. Una mezcla de rabia y una necesidad visceral de confirmar la cruel verdad me impulsó a tomar las llaves del coche. No sabía exactamente a dónde iba, pero mis manos giraron el volante casi por instinto hacia la colonia donde vivía mi hermano, un trayecto que había hecho incontables veces para ayudarle con mudanzas, con reparaciones, con problemas que él mismo generaba. Sentía el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, un tambor que anunciaba la confrontación inminente, el descubrimiento de algo que sabía que me cambiaría para siempre, y no precisamente para bien en ese instante. Al doblar la esquina de su calle, la vi. La camioneta de mi padre estacionada frente a la casa de Daniel, el coche de mi hermana, incluso el de mi tía Matilde. Se escuchaba música, el tipo de cumbias que a mi hermano le encantaban, y el olor a carne asada flotaba en el aire, un aroma que en cualquier otro momento me habría parecido festivo, pero que ahora se sentía como una bofetada. Ahí estaban, todos reunidos, celebrando. Y la celebración, evidentemente, no era para mí. Era mi cumpleaños número 33, y mi familia estaba celebrando a mi hermano, probablemente con mi dinero. La realización fue un golpe sordo y brutal. Estacioné el coche a media cuadra, bajo la sombra de un pirul que apenas mitigaba el calor de agosto, y el que sentía subir por mi cuello. Observé la escena desde la distancia por unos minutos que me parecieron eternos. Ahí estaba mi madre, con su delantal floreado, sirviendo platos de guacamole y totopos, moviéndose con una energía que rara vez le veía cuando se trataba de mis cosas. Mi padre, a quien apenas veía últimamente por sus múltiples trabajos, reía a carcajadas con uno de mis tíos, sosteniendo una cerveza en la mano. Y Daniel, mi hermano, el festejado improvisado, estaba recostado en una silla, recibiendo las atenciones, los abrazos, las palmadas en la espalda, como un rey en su corte. Nadie, absolutamente nadie, mostraba el menor indicio de recordar que yo existía, que era mi cumpleaños. Decidí bajar del auto. Cada paso hacia esa casa se sentía como caminar sobre vidrios rotos, una mezcla de temor por lo que iba a encontrar y una furia helada que comenzaba a asentarse en mi estómago. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo como ellos quizás esperaban de la sentimental de la familia. No, esta vez sería diferente. Sentía una extraña calma. La calma que precede al derrumbe total de una estructura que ya estaba podrida por dentro. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos, y empujé la reja del patio, que rechinó como un lamento. El olor a carne y el bullicio eran aún más intensos de cerca. Avancé por el pequeño jardín delantero, y al llegar al umbral de la puerta abierta, la música pareció bajar de volumen como por arte de magia. O quizás fue mi percepción. Las primeras miradas se clavaron en mí. Primero la de mi tía Matilde, que abrió los ojos con sorpresa y dejó caer un poco de salsa de su plato. Luego mi hermana, que palideció visiblemente.
Daniel frunció el ceño, como si mi presencia fuera una molestia inoportuna. Y finalmente mi madre, que se giró desde la mesa del asador, con una espátula en la mano. ¿Sofía? Preguntó, con un tono que pretendía ser casual pero que no ocultaba la sorpresa y la incomodidad. Hija, ¿qué haces aquí? Pensé que tendrías otros planes. ¿Otros planes? Repetí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro, aunque con un ligero temblor que no pude evitar. ¿Qué clase de planes podría tener hoy, mamá, que fueran más importantes que mi propia familia me felicitara en mi cumpleaños número 33? El silencio se hizo espeso, incómodo. Mi madre se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Ay, Sofía, no empieces con tus dramas. Es solo una carnita asada que le organicé a tu hermano. Ya sabes cómo es él. Íbamos a llamarte más tarde. De verdad que sí. Se nos pasó el tiempo volando con los preparativos y todo eso. La excusa era tan pobre, tan predecible, que casi me hizo reír. Fue entonces, mientras ella hablaba, intentando minimizar la situación con gestos y palabras vacías, que mis ojos se fijaron en un detalle que me heló la sangre. Alrededor de su cuello, anudado con pretendida elegancia, llevaba un pañuelo de seda color lavanda con pequeñas mariposas bordadas. Ese pañuelo. El mismo que yo le había regalado con tanta ilusión en la Navidad pasada. Uno que había escogido con cuidado porque sabía que le encantaba ese color. Verlo ahí, adornando su cuello en la fiesta de mi hermano, en mi cumpleaños olvidado, se sintió como una burla cruel, una puñalada directa al corazón. «¿Bonito pañuelo, mamá?», le dije señalándolo. «¿Te acuerdas de quién te lo regaló?». Su mano fue instintivamente hacia el pañuelo, como si de pronto le quemara la piel. Sus mejillas se sonrojaron levemente. «Ah, sí, me lo puse hoy porque me gustó mucho y hacía juego con mi blusa», balbuceó, evitando mi mirada. No hubo un «gracias por recordarme», ni un «qué detalle tan lindo tuviste». Solo la justificación torpe, la misma displicencia con la que trataban todo lo que venía de mí. Ese pequeño trozo de tela se convirtió en el símbolo de todas las veces que mis esfuerzos, mis regalos, mis detalles, habían sido recibidos con indiferencia, o peor aún, olvidados y usurpados. Sentí una tristeza profunda, una que se mezclaba con la rabia creciente. «¿Así que una carnita asada para Daniel?», intervino mi hermano desde su silla, con un tono entre arrogante y defensivo. «¿Y vienes aquí a armar un escándalo por eso, Sofía? Siempre eres tú la que tiene que arruinar los buenos momentos, ¿verdad? Ya estás grande para hacer berrinches por un estúpido cumpleaños». Esa fue la chispa que faltaba. Me giré para enfrentarlo. «No es solo la carnita asada, Daniel. Es el hecho de que es mi cumpleaños. Y es el hecho de que esta fiesta probablemente se está pagando con el dinero que yo le di a mamá para tu alquiler urgente». La cara de Daniel se descompuso por un instante, solo un instante, antes de volver a su máscara de suficiencia. Mi madre intervino rápidamente. «Sofía, por favor, no digas esas cosas. Tu hermano necesitaba el dinero, sí, pero esto fue algo aparte, una cooperación entre todos». Pero yo sabía que mentía. Lo veía en sus ojos esquivos, en la forma en que apretaba los labios. «Cooperación que seguramente incluyó los 8,000 pesos que te di, ¿verdad?», la presioné. Ella desvió la mirada. Daniel, sin embargo, soltó una risita. «Bueno, y si así fuera, ¿qué? Igual necesitaba el dinero, y la carne no se compra sola. Deberías estar feliz de poder ayudar a tu familia». La desfachatez de sus palabras me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Feliz. Debería estar feliz de ser utilizada, de ser la proveedora silenciosa, la que resolvía los problemas financieros mientras sus propias necesidades y sentimientos eran pisoteados una y otra vez. Sentí que la rabia contenida durante años, la frustración de ser siempre la última en la lista, comenzaba a bullir de una forma peligrosa. Pero en lugar de explotar en gritos, una frialdad calculadora se apoderó de mí. «Así que así son las cosas», dije en voz baja, pero cada palabra cargada de un peso inmenso. «Yo soy la que paga las cuentas, la que soluciona los problemas,
y a cambio recibo olvido y desprecio. Entendido. Un silencio denso y cargado de tensión se instaló en el patio. La música se había detenido por completo. Todos los invitados, esos tíos y primos que tantas veces habían sido testigos de mi invisibilidad, ahora me miraban con una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad. Busqué en los rostros de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, un atisbo de remordimiento, una señal de que entendían el daño que estaban causando, pero solo vi justificaciones silenciosas, miradas esquivas, o la dureza de quien se siente injustamente acusado. La fiesta, si es que alguna vez lo fue para ellos, se había arruinado, pero lo que realmente se había hecho añicos, de forma irreparable, era la imagen idealizada que alguna vez tuve de mi familia. De acuerdo, continuemos con la historia, mostrando la reacción de Sofía y sus primeras decisiones tras la confrontación. Estoy escribiendo los párrafos 21 a 30, faltan 10. Sin decir una palabra más, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mi espalda, me di media vuelta. Cada paso para alejarme de esa casa, de ese patio que apestaba a hipocresía y a carne quemada, se sentía como si me quitara un yugo de encima. El sonido de sus voces intentando llamarme, quizás un tardío «Sofía, ¿a dónde vas?», de mi madre, o algún insulto disimulado de mi hermano, se perdió en el zumbido de mis oídos. No me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que caminaba hacia algo, en lugar de simplemente huir de la decepción momentánea. Era un portazo simbólico a años de menosprecio, y aunque dolía como un demonio, también sentía un extraño y nuevo alivio. El regreso a mi departamento fue un borrón. No recuerdo mucho del camino, solo la sensación de mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Cuando entré y cerré la puerta, el silencio me recibió de nuevo, pero ya no era el silencio ansioso de la mañana. Era un silencio diferente, el silencio del vacío absoluto, de la confirmación de la más cruda de las verdades. Me dejé caer en el sofá, y fue entonces cuando todo el torrente de emociones contenidas durante horas, durante años, me golpeó con la fuerza de una ola, la rabia hirviendo, la tristeza desgarradora, la humillación profunda de haber sido tan ciega por tanto tiempo. Pero debajo de todo eso, extrañamente, comenzaba a surgir una claridad fría y punzante. Esa claridad se transformó en una energía oscura y decidida. Ya no iba a llorar más por ellos, ya no iba a esperar migajas de afecto. Con un impulso casi febril, me levanté y fui directamente a mi escritorio. Encendí la vieja laptop que tantas veces me había acompañado en noches de trabajo extra para poder ayudarles. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir. Primero, el dinero. Cada transferencia, cada préstamo para emergencias inventadas, cada cuenta que pagué por ellos. Fechas, cantidades aproximadas, los motivos que me dieron. La lista creció rápidamente, avergonzándome de mi propia ingenuidad, de mi incapacidad para decir no. Era un ejercicio doloroso, como hurgar en una herida abierta, pero sentía que era vital. Mientras mis dedos tecleaban con furia, no solo recordaba el dinero, también emergían, una tras otra, las innumerables ocasiones de negligencia emocional, de desplantes, de promesas rotas. Aquella vez que necesité apoyo para una entrevista de trabajo importante y mi madre me dijo que no exagerara, que solo era un trabajo más. O cuando Daniel perdió el libro que más quería, un regalo de mi abuela, y nadie le dio importancia. Eran esos préstamos emocionales que nunca me fueron devueltos. El apoyo que yo siempre ofrecía sin condiciones, pero que jamás recibía a cambio. La lista de agravios emocionales era aún más larga y dolorosa que la financiera. La figura de mi padre, siempre periférica, siempre ausente incluso cuando estaba presente, también comenzó a cobrar un nuevo relieve en mis pensamientos. Su pasividad crónica, su incapacidad para defenderme, o simplemente para verme, para reconocerme como su hija más allá de ser la que no daba problemas. Él no había estado directamente en la organización de la fiesta de Daniel, pero su risa cómplice, su presencia allí sin cuestionar nada,
sin extrañarse de mi ausencia en mi propio cumpleaños, era una forma más de abandono. Todos, a su manera, habían contribuido a tejer esta red de toxicidad de la que yo, tontamente, me sentía responsable de mantener. Después de lo que parecieron horas catárticas frente a la pantalla, con una lista que era un verdadero prontuario de abusos emocionales y financieros, sentí que no podía dejar las cosas así, solo con mi portazo. Necesitaba una última conversación, pero ya no desde la sorpresa o el dolor impulsivo. Quería confrontar a mi madre, la cabeza de esa dinámica, pero esta vez con la evidencia en la mano, con la frialdad de quien ya no espera nada. No buscaba una disculpa que sabía que sería falsa o manipuladora, sino exponer el patrón sistemático, mirarla a los ojos y que supiera que yo lo sabía todo, que ya no me engañaba. Al día siguiente, con el estómago hecho un nudo, pero con una determinación férrea, la llamé. Su voz sonaba cautelosa, quizás esperando reproches o llanto. «Mamá, necesito que hablemos seriamente. Tú y yo, a solas», le dije, con un tono que no admitía réplica. Intentó, como siempre, evadirlo. «Ay, Sofía, ¿otra vez con lo de ayer? Ya te dije que fue un malentendido. No tienes por qué ponerte así, hija». Pero esta vez no cedí. «No, mamá, no es un malentendido y lo sabes. Mañana en el café de la esquina a las 10. Si no llegas, entenderé que no tienes nada que decirme, y actuaré en consecuencia». Y colgué antes de que pudiera replicar. Nos encontramos en ese café ruidoso y poco acogedor, que de alguna manera reflejaba el estado de nuestra relación. Ella llegó tarde, con su habitual aire de mártir. No llevaba el pañuelo. Saqué una copia impresa de mi lista, no para leérsela entera, sino para que viera que existía, que mi memoria no era tan frágil como ella creía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, comencé a exponer el patrón de cómo me habían utilizado financiera y emocionalmente durante años, citando algunos de los ejemplos más flagrantes. Su reacción fue la esperada. Negación inicial. «Estás exagerando, Sofía, siempre tan dramática». Luego victimización. «Con todo lo que he hecho por ustedes, ¿así me pagas?». Y finalmente el intento de culparme. «Si dieras menos importancia a esas cosas, serías más feliz». Ante su total incapacidad para reconocer siquiera una mínima parte de verdad en mis palabras, ante su inquebrantable postura de ser la víctima en una historia donde yo era claramente la única que perdía, supe que no había nada más que hacer allí. «Entiendo, mamá», le dije, mientras un peso enorme se desprendía de mis hombros. «Entiendo que para ti esto es normal y aceptable. Para mí ya no lo es». Recogí mi bolso. «Necesito alejarme de esta dinámica. Voy a buscar un abogado para ver cómo puedo quitar mi nombre de las escrituras de la casa, ya que yo pagué la mayor parte de esa hipoteca con la promesa de que sería mi seguridad, no la de todos menos la mía». Al salir del café, sentí un miedo helado recorriéndome, pero también una punzada de algo que se parecía mucho a la libertad. Esa misma tarde comencé a tomar las primeras acciones concretas. Silencié el grupo de chat familiar en WhatsApp. Bloqueé las llamadas de mi hermano, cuyas predecibles peticiones de dinero seguramente no tardarían en llegar. Comencé a buscar en Internet información sobre abogados especialistas en bienes raíces y derecho familiar. Era el inicio de un camino desconocido y aterrador, pero por primera vez sentía que estaba tomando el control de mi propia vida, dejando atrás el lastre de una familia que solo sabía tomar. Los días que siguieron a esa tensa conversación en el café fueron un torbellino emocional confuso y agotador. Hubo momentos de duda, punzadas de una culpa vieja y arraigada que me susurraba al oído que estaba siendo mala hija, egoísta, rencorosa. Pero entonces recordaba el pañuelo en el cuello de mi madre, la risa despreocupada de mi hermano mientras yo me ahogaba en mi propio cumpleaños, y la larga lista de agravios que había documentado. Esos recuerdos actuaban como un ancla, manteniéndome firme en mi decisión. El silencio de mi familia fue casi absoluto, roto solo por un par de mensajes lastimeros de mi hermana menor, probablemente enviados por encargo, que ignoré con una nueva y sorprendente facilidad. Mi primera consulta con la abogada
Una mujer de mirada seria y voz amable llamada licenciada Herrera fue un bálsamo inesperado. Mientras le exponía mi situación con la casa, con los pagos que había hecho y cómo mi nombre figuraba en unas escrituras que se sentían como una cadena, ella asentía con la cabeza, sin juzgarme, simplemente escuchando. Me explicó con claridad mis derechos y las opciones que tenía para desvincularme legalmente de esa propiedad o para reclamar mi parte de una forma justa. Salí de su despacho sintiendo que un enorme peso se aliviaba. No estaba loca. Mi reclamo no era una exageración. Era justo y tenía derecho a buscarlo. Esa validación profesional me dio una fuerza renovada. Una tarde, mientras buscaba viejos recibos de transferencias bancarias y estados de cuenta para la licenciada Herrera, me topé con una caja de cartón desgastada en el fondo de mi armario. Contenía algunas cosas de mi padre, fallecido hacía ya casi una década. Abrirla siempre me producía una mezcla de melancolía y una tristeza sorda por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por el apoyo que quizás él, a su manera torpe y silenciosa, no supo cómo darme. Había fotos viejas, alguna herramienta que le gustaba, y un par de libros con las hojas amarillentas. Era un pequeño altar a una figura paterna que, aunque presente físicamente durante muchos años, emocionalmente siempre había estado a kilómetros de distancia. Entre las páginas de un libro de poemas que ni siquiera recordaba que él leyera, encontré un sobre delgado, con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa y familiar. Mi corazón dio un vuelco. Nunca me había entregado esa carta. Con manos vacilantes, la abrí. Eran apenas 2 hojas, escritas con dificultad, probablemente en sus últimos meses. En ellas, reconocía mi naturaleza generosa. Demasiado buena para tu propio bien, decía una frase. Me pedía que no dejara que mi bondad se convirtiera en una carga, que aprendiera a valorarme lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera la familia, pasara por encima de mí. Tienes un corazón de oro, hija, concluía. No dejes que te lo roben ni que lo ensucien. El impacto de esas palabras fue devastador y sanador al mismo tiempo. Lloré abrazada a esa carta como no había llorado en años, no de tristeza por su ausencia, sino de gratitud por ese mensaje póstumo que llegaba en el momento más crucial de mi vida. Era como si él, desde donde estuviera, me estuviera dando el permiso que yo misma no me atrevía a concederme del todo, el permiso para ser egoísta en el buen sentido, para ponerme a mí primero. Esa carta se convirtió en mi talismán, en la voz de un aliado inesperado que reforzaba cada paso que estaba dando hacia mi propia liberación, acallando las voces de la culpa y la duda. Decidí que, aunque tarde, merecía celebrar mi cumpleaños, no como un acto de revancha contra mi familia, sino como una afirmación de mi propio valor, de mi derecho a la alegría. Llamé a Isabel, una amiga mucho mayor que yo, una de esas almas sabias y generosas que la vida te regala a veces. Isabel había sido testigo silenciosa de muchas de mis tristezas familiares, siempre ofreciendo un oído atento y un consejo prudente. Cuando le conté todo, no hubo sorpresa en su voz, solo una profunda comprensión. Sin dudarlo, me dijo: «Entonces tenemos que celebrar a esa mujer maravillosa que eres, Sofía. Te mereces el mejor de los festejos». La celebración fue en su pequeño patio lleno de plantas, con luces cálidas y música suave. Isabel había preparado mi comida favorita, unos sencillos chiles en nogada que sabían a gloria. Me regaló un pequeño dije de colibrí, para que siempre recuerdes tu libertad y tu fortaleza, me dijo. Hablamos durante horas, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente vista, escuchada, valorada por ser quien era, no por lo que podía ofrecer materialmente. No hubo indirectas, ni reclamos velados, ni la sensación de tener que ganarme el afecto. Fue un bálsamo para el alma, una demostración de que el amor genuino existe, incluso fuera de los lazos de sangre. En medio de esa calma, con el aroma de las flores del jardín de Isabel y el calor de su amistad sincera, tuve una epifanía. La verdadera familia no siempre es la que te toca por nacimiento, sino la que te elige, la que te respeta, la que te impulsa a crecer y te celebra en tus triunfos.
por pequeños que sean. Sentí una paz inmensa, como si me hubieran quitado una armadura pesada que había cargado durante 33 años. La libertad ya no era solo una palabra o un anhelo lejano. Era una emoción real, vibrante, que recorría cada célula de mi cuerpo. Ya no había espacio para el rencor, solo para la certeza de un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, los pasos hacia mi desvinculación total se fueron concretando. Cerré la cuenta bancaria que alguna vez compartí con mi madre para emergencias familiares. La comunicación con la licenciada Herrera avanzaba favorablemente. Parecía que recuperar una parte justa de la inversión en la casa era posible. Ya no sentía miedo, sino una serena determinación. Comencé a hacer planes reales para mí. Inscribirme en ese curso de cerámica que siempre había postergado. Ahorrar para un pequeño viaje a la costa. Redescubrir esas pasiones que habían quedado sepultadas bajo el peso de las expectativas y obligaciones ajenas. Mi vida, por fin, me pertenecía por completo. Hoy, miro atrás, y la herida de la traición familiar sigue ahí, como una cicatriz que recuerda una batalla dura, pero ya no duele con la misma intensidad. He aprendido que perdonar no es olvidar, sino soltar la carga para poder seguir adelante ligera. No sé si ellos alguna vez entenderán el daño que hicieron, o la oportunidad que perdieron de tener una relación sana conmigo, pero eso ya no me quita el sueño. La vida, a su manera sabia y a veces implacable, les cobró la cuenta de una forma que quizás nunca reconocerán. Perdieron a alguien que siempre estuvo dispuesta a darlo todo. Y yo, Sofía, me siento finalmente libre, dueña de mi camino, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que mi valor no depende de la aprobación de nadie más.